Correcto. Entonces empezamos. Ya, ¿cómo están? Buenas tardes con los presentes. ¿Correcto, chicos? Muy bien, entonces arrancamos. ¿Cómo están con ustedes, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Isaac, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Con los que están ingresando, chicos, ¿qué tal? Buen día. Entonces vamos avanzando. Bien, indicarles que este mes, ¿no? Ya estamos cumpliendo 26 años. Ya, chicos, estamos cumpliendo 26 años, ¿no? De servicio educativo en ese sentido, ¿no? Ya se está fomentando, se está planteando, pues, ¿no? Por así señalarlo, ¿no? Ya la matrícula a 29 soles, ¿no? Sí, una promoción exclusiva, ¿no? Ya por el mes, ¿no es cierto?, del aniversario de la institución, ¿no?, del Colegio Sana. Ya, entonces, esto va a estar presente, chicos, desde el día 6 hasta el día 20, ¿ya? Sí. Correcto. Muy bien. Excelente. Excelente, chicos. Excelente. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy, el tema que vamos a abordar, chicos, el día de hoy es acerca de la cultura egipcia. Bien, y dentro de ella abordaremos un poco, pues, en relación al sistema esclavista. ¿Ya? Muy bien, estamos dentro de la primera semana, correcto, y dentro del segundo bimestre, ¿ya? Bien, correcto. Antes de continuar, vamos a visualizar un pequeño video, luego estaremos seguramente, pues, comentando. Atentos, por favor. Regla primera. Color rojo, muerte instantánea. Aquí y aquí. Recordando, si falláis el golpe, acertará vuestro contrincante. Color azul, heridas importantes. Aquí, aquí, aquí y aquí. Segunda regla. Heridas que producen la muerte lenta. Las marco con color amarillo. Aquí, aquí y aquí. No olvidéis que al que muere lentamente pueden quedarle fuerzas para mataros antes de morir. Acabaréis con él si lo mantenéis a distancia y lo cansáis. Lo demás solo sirve para un espectáculo público en Roma. En Capua queremos algo mejor que una simple carnicería. Muy bien, chicos, correcto. Ahí hemos apreciado un pequeño video,
ya que nos remonta, pues, ¿no? A la época romana, ¿no? Sí, en la cual, pues, se aplicaba, ¿no? La forma de relación, ¿no? Pues, llamada el esclavismo, ¿no? Ya, muy bien. Ahí hemos apreciado, ¿no? A algunos ya militares, ¿sí? Sí, ellos pues que tenían la condición de esclavos y eran pues llevados, ¿no? Para poder defender ya a la patria o en este caso pues al imperio romano, ¿no? Bien chicos, bien, correcto. Vamos ahora a responder las preguntas que ahí están señaladas. Ya, vamos a responder las preguntitas que ahí están indicadas. Correcto, muy bien. Ya, correcto. A ver, la primera pregunta dice, ¿no? ¿Qué revela, pues, perdón, dice, ¿qué revela sobre el esclavismo, ¿no? El hecho que se dividía, ¿no? Ya que se marca el cuerpo humano de colores azul, rojo, amarillo, etcétera, ¿no? Ya para enseñar dónde herir, ¿no? Correcto. A ver, ¿cuál de las tres alternativas que están indicadas, chicos, podría ser la respuesta, ¿no? Alternativa A dice que los esclavistas valoraban la educación científica de sus siervos, o sea, de los esclavos, ¿no? B dice que los esclavos eran reducidos a simples herramientas de combate. Alternativa C dice que se buscaba proteger la salud de los gladiadores en los entrenamientos. ¿Cuál de esas tres alternativas consideran o podría ser la respuesta, chicos? A ver, ¿será la alternativa A, la B, la C? Muy bien, correcto. Bien. A ver, ajá, profe, para mí sería la alternativa A, nos dice Nelly, ¿no? Muy bien, correcto. A ver, ¿alguien más, chicos, que desea dar su opinión por ahí? ¿Qué nos refleja, ¿no? ¿Qué nos da a conocer, pues, ¿no? Si el hecho en la cual se dividía, pues, o se marcaba el cuerpo de colores, azul, rojo, amarillo, etcétera, ¿no? Para enseñar dónde se debe de herir o cómo se debiese de matar, ¿no? Alternativa, reitero, dice que los esclavistas valoraban la educación científica de sus siervos, ¿ya? Alternativa B dice que los esclavos eran reducidos simplemente pues, a herramientas de combate, ¿no? Alternativa C nos indica que se buscaba proteger la salud de los gladiadores en los entrenamientos. Bien, correcto chicos. A ver, opiniones por favor, antes de continuar. ¿Cuál de esas alternativas señaladas ahí consideran ustedes que sería la respuesta, ¿no? Bien, para su compañera Nelly, ¿no? Nos indica que es, profesor, la alternativa A. Bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra participación? Muy bien, muy bien. Entonces vamos respondiendo. Ya vamos respondiendo la primera pregunta. A ver, ¿qué nos refleja, no? Sí, en ese pequeño video, ¿no? Que refleja, pues, ¿no? Las acciones que van realizando ahí, ¿no? Ya estas personas, ¿no? Llamadas también, pues, esclavos, que estaban simplemente, pues, ¿no? Acondicionadas para poder defender o poder servir al imperio romano, ¿no? Bien, ya por ahí nos dice Isaías, ¿no? O Isaías, ¿no? Nos indica la alternativa B, ¿no? Muy bien, correcto. A ver, la alternativa C dice busca proteger, ¿no? La salud de los gladiadores en el entrenamiento, ¿ya? Correcto. Alternativa B dice los esclavos eran reducidos a simples herramientas de combate. Y alternativa A, ¿no? Que los esclavistas valoraban la educación científica de sus siervos. ¿Valoraban, chicos, la educación? En el video apreciamos que se valora la educación. Creo que no, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces la alternativa A va a ser descartada ya automáticamente. Alternativa B dice que los esclavos eran ya reducidos simplemente pues a herramientas de combate. ¿Para qué? Para poder defender, ¿no? Su territorio, ya, sí, sí, digamos así, ya la nación, ¿no? O el imperio romano. Muy bien, puede ser la alternativa B.
se dice que buscaban proteger la salud de los gladiadores, ¿no? En el entrenamiento. Se les indicaba cómo debiesen de actuar, pero más que proteger la salud, chicos, era básicamente, pues, eran usados como simples herramientas de combate, de defensa, de protección del imperio, ¿no? Ya, así eran considerados, pues, sí, los esclavos, ¿ya? Ahí la respuesta es la alternativa B de bueno, ¿ya? Bien. La siguiente pregunta y la última, sí, el tiempo nos va a ganar, dice, a ver, segunda pregunta, dice, el instructor rechaza una simple, ¿no es cierto? Una simple, pues, a ver, el instructor no rechaza a una simple carnicería y se busca herir de forma precisa para el espectáculo, ¿no? Esto en la sociedad ya de la época. Alternativa A dice que el público romano sentía compasión por los combatientes. Alternativa B que nos indica que el sufrimiento del esclavo estaba normalizado como el entrenamiento. Y alternativa C dice que los gladiadores decidían, ¿no? Cómo divertir a los ciudadanos. Ya, por ahí nos dice, ¿no? Delver nos dice, profesor, en la segunda pregunta, la alternativa B de bueno. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que desea indicar su respuesta? Bien, correcto. Ya, correcto. Bien, excelente. Entonces vamos precisando y señalando la respuesta, ¿ya? A ver, ¿qué nos da a conocer, chicos? ¿Qué nos señala, no? En este caso, pues, sí, el instructor, ¿no? Ya, en este caso, pues, nos va a indicar, ¿no? Las formas precisas, ya, para poder herir, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso era parte de un espectáculo, nos indica, ¿no? Ya que nos da a conocer esto en aquella época, que los romanos, ¿no? Que el público romano sentía compasión por los combatientes. No, chicos, no sentía compasión por los combatientes, ¿no? Ellos gozaban de eso, ¿no? De la carnicería, de la muerte, ¿no? De los esclavos. B dice que el sufrimiento del esclavo estaba normalizado como un simple entretenimiento. Bien, y se dice que los gladiadores decían cómo divertir a los ciudadanos. Muy bien, ahí de igual manera la respuesta es la alternativa B de bueno. Ya, B de bueno. Muy bien, correcto, chicos. Ya vamos a dejar la última pregunta por tema de tiempo, ¿ya? Bien. Pasamos a la siguiente parte. Esta sesión vamos a dividir en dos partes, ya, chicos. La primera, que corresponde, pues, conocer algunos aspectos dentro del esclavismo, ¿ya? Y la segunda parte hablaremos, pues, lo concerniente a la cultura egipcia. Ya toda vez que la cultura egipcia, pues, se va a desarrollar dentro de esta época, dentro del esclavismo. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. Muy bien. Ya, muy bien. Correcto. Entonces, vamos con la primera parte, ¿no? ¿Qué es el esclavismo, chicos? Es simplemente, pues, un modo de producción, ¿no? Un sistema, pues, económico, ya, social, político, ¿no? En la cual, pues, ha atravesado la especie humana, ¿no? La primera forma, ¿no? De relación social era la comunidad primitiva, ¿ya? Muy bien. Una vez extinguida ella, cuando va a aparecer, pues, ¿no? La división entre el trabajo manual, el trabajo intelectual, por un lado, cuando surge la llamada revolución neolítica, el surgimiento del trabajo, la producción agrícola, la producción ganadera, ¿ya? ¿Correcto? Todo eso va a generar la extinción de la comunidad primitiva. ¿Ya? Y surgirá o dará luz al nacimiento del esclavismo como tal, ¿no? ¿Ya? El esclavismo va a surgir ya necesariamente cuando, sí, sociedades o pueblos más avanzados, ¿no? Someten a otras ya más pequeñas, más débiles, y esos pueblos más pequeños o débiles pasan a situación de esclavos, ¿ya? Las anteriores, las más poderosas, pasan a situación de amos y las que son sometidas pasan a situación de esclavos. ¿Ya? Así va a surgir pues este modo de producción llamado el esclavismo. ¿Sí? El esclavo no gozaba de derecho o privilegio alguno, simplemente pues era considerado como un objeto, una cosa, ¿no? Etcétera, en la cual el amo podía decidir por sí, por él, ¿ya? Ya ni la vida le pertenecía pues al esclavo como tal, ¿no?
¿sí? Estos esclavos eran utilizados, ¿no? Como hemos podido apreciar, como símbolo de distracción, ya eran usados también para poder defender, ¿no? Ya ese estado, ¿no? O ese territorio, ya eran usados también para construcción, ¿no? De grandes monumentos, ya arquitectónicos, etcétera, eran usados para la producción o actividad agrícola, ¿no? Ganadera, etcétera. Ya ellos se encargaban de realizar estas actividades. En cambio, los amos, ¿no? Estaban pues ya destinados básicamente pues a la reflexión, ¿no? A, digamos así, en cierto aspecto también a, ya al aspecto administrativo, al aspecto político, ¿no? Etcétera. Ya, pero el aspecto, pues, físico, el aspecto, ¿no? Manual, por así decirlo, ¿no? O el trabajo como tal, pues estaba destinada básicamente a los esclavos, ¿ya? Muy bien, chicos, excelente. Ya, muy bien, correcto. Ahí vemos, ¿no? La forma de trabajo y de subsistencia nos indica, pues, la relación de trabajo, ¿ya? Correcto, versus, en ese caso, ¿no? Ya mínimo para poder subsistir, ¿no? Al esclavo se le otorgaba, ya se le otorgaba, pues, alimento, ya refugio, ya y vestimenta, nada más. Solamente eso se le entregaba, solamente eso se le otorgaba. Ya no se le pagaba, ¿no? No tenían días de descanso, ¿no? Etcétera. No tenían ningún tipo de derecho. Ya, la primera. El trabajo y la subsistencia nos indica, ¿no? ¿Qué más nos señala por ahí? El esclavismo y la esclavitud versus el esclavismo, de igual manera, ¿no? Ahí vemos la condición personal, ¿no? De la persona ya privada de la libertad, ¿no? Si era tratada simplemente pues como una propiedad. Si era propiedad, estaba dispuesto a transarse, ¿no? Es decir, comprar, vender, ¿no? Y era considerado como un objeto, objeto de derecho, ¿no? No gozaba de ningún tipo de beneficio, ¿ya? ¿Correcto? Se podía atentar contra su vida, se podía vender, ¿no? Se podía transar, o también se le podía otorgar la libertad, ¿ya? La libertad, ¿sí? ¿Ya? O la mansedumbre como tal, ¿no? Bien, eso ya dependía pues de la condición que podías tener, ¿no? Correcto, ya, muy bien, ya, muy bien, correcto. Ahí visualizamos también, ¿no? Que el esclavo era considerado pues como propiedad del amo, ¿no? El amo podía pues comprarlo, venderlo, darlo en herencia, ya, etcétera, ¿no? Etcétera, ya. El amo tenía control total sobre el esclavo, ¿no? Sobre su vida, sobre el trabajo, sobre su cuerpo, sobre su destino, ¿no? Etcétera. Ya, muy bien. Esto va a desarrollarse de forma paulatina, ¿no? Cuando se da la desintegración, pues, ¿no? Sí, inicial de la comunidad primitiva o de las formas gentilicias de relación, ¿no? Vale decir, pues, ¿no? Ya los clanes, los gens, ¿no? Etcétera, correcto, y desaparecerá y surgirá, pues, el esclavismo como tal. Ya estas sociedades, ¿no? Esclavistas, la forma clásica, pues, es en Europa, ya en Grecia, en Roma, ¿no? También en África, en este caso, pues en Egipcia, en Mesopotamia, en China, ¿no? Etcétera. Ya en la gran parte del territorio mundial, pues se desarrolló este modo de producción llamado el esclavismo. En nuestro contexto, en el territorio peruano, ya de igual manera, ¿no? Se estuvo presentando, ¿no? Esta forma de relación, pero considerada, ¿no? De forma clásica como el llamado pues esclavismo patriarcal, ¿ya? El Inca, ¿no? Sí, garantizaba las condiciones básicas mínimas, ¿no? De su población, ¿ya? En este caso, pues, ¿no? Garantizando, ¿no? Las condiciones de salud, las condiciones de seguridad, las condiciones de alimentación, etcétera, ¿no? Ya no se les dejaba, correcto, ya digamos, a su libre albedrío, si necesitaba apoyo, ¿no? Etcétera, ya el Inca pues garantizaba, ¿no? Sí, mínimamente. Y el trabajo, ¿no? En nuestro contexto, pues era el trabajo, ¿no? Colaborativo en base al AINE,
¿ya? No eran, pues, obligados para poder construir, ¿no? Esos edificios, sino todos de forma colaborativa, ya participativa, pues, se construían, ¿no? En cambio, la forma clásica no. El esclavismo clásico no practicaba eso, no eran obligados, ya a punta de garrotes, ¿no? A punta digamos así, de látigo, ¿no? Para poder construir, ¿no? Situación que no se presentó, reitero, en nuestro contexto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y ahí vemos algunas de las características, ya, bueno, ya hemos señalado por ahí algunas de ellas, ¿no? La propiedad es sobre el ser humano, ¿no? Se puede comprar, vender, ¿no? El trabajo forzado, ¿no? Ya, y la explotación para hacer actividades, pues, agrícolas, mineras, construcción, ¿no? Ya, etcétera, ¿no? Tal vez como actividades también de defensa de tierra o protección, de igual manera, ausencia total de todos sus derechos, ¿no? Todos sus derechos personales, correcto, la herencia de condiciones, ¿no? La esclavitud se heredaba, ¿no? Sí, de padres a hijos, ¿ya? La deshumanización en cierto aspecto, ¿no? Porque podíamos transar, ¿no? Un esclavo tal vez por un buey, ¿ya? O tal vez por, digamos, ¿no? Un rebaño, ¿no? Etcétera. O sea, se podía transar sobre la vida del esclavo, ¿no? Bien, ya dos clases muy polarizadas, muy antagónicas, la figura del esclavo, ¿no? Y la figura del amo, ¿no? O la figura del amo y la figura del esclavo, ¿ya? Muy diferenciadas unas de otras, ¿no? Ahí vemos el origen de los esclavos, ¿no? Pueblos que van a ser sometidos, ¿ya? Básicamente en tener la condición de prisioneros de guerra, ¿no? Y ellas eran pues obligadas a todos esos hechos que estamos observando, ¿no? Bien, correcto, chicos. Ahí vemos algunas de las civilizaciones, ¿no? Llamadas así. Mesopotamia, correcto. Ya vemos a Egipto, vemos a China antigua, al Imperio Romano, ¿no? También por ahí seguramente está pues Grecia, ¿no? Etcétera. ¿Ya? ¿Sí? Correcto. En cada una de ellas, pues, se aplicaron, ¿no? Sí, el sistema sí, de sometimiento llamado el esclavismo, como tal, ¿ya? Ahí vemos Egipto, ¿no? Sí, en la cual, pues, la mano de obra principal para poder construir esas edificaciones, las pirámides, los templos, etcétera, ya eran en base, pues, al esfuerzo o la mano de obra del esclavo, ¿no? La mano de obra del esclavo. Ya eso, importante señalarlas, ¿no? Y las demás culturas, de igual manera, en una y otra manera, estaban presentes también en ese mismo orden, ¿ya? Muy bien, correcto. Ahora vamos a hablar, chicos, en relación, pues, a la cultura egipcia, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La cultura egipcia, ¿no? Lo monumental, lo extraordinario de esta cultura, de este pueblo, ¿no? Ya de Egipto, ¿no? Ya está ceñida por mucho misticismo, ¿no? Mucho digamos así, de incógnita, muchos aspectos que hasta la actualidad se discuten, ¿no? Etcétera, está muy presente en la cultura egipcia, ¿no? Bien. Vamos a apreciar un pequeño video, luego iremos comentando. Atentos, por favor. El antiguo Egipto fue una civilización que existió durante más de 3000 años, desde el 3100 a.C. hasta el 30 a.C. Los antiguos egipcios eran expertos en la construcción de grandes monumentos, como las pirámides de Giza y los templos de Luxor y Karnak. El faraón era la figura central en la sociedad egipcia y se consideraba un gobernante divino. Los egipcios desarrollaron un complejo sistema de escritura llamado jeroglíficos, que combinaba imágenes y símbolos. La religión egipcia era politeísta y creían en numerosos dioses y diosas, como Ra, Osiris, Isis y Horus. La vida después de la muerte era una creencia importante en el antiguo Egipto, y se practicaban rituales de momificación y entierro para preservar el cuerpo y asegurar la vida eterna. El Nilo era una fuente vital de vida en el antiguo Egipto, ya que proporcionaba agua y fertilidad para la agricultura. La reina Cleopatra VII fue la última gobernante del antiguo Egipto y es conocida por su inteligencia y belleza. Los avances científicos en el antiguo Egipto incluyen el uso de medicina, matemáticas, astronomía y arquitectura. Muy bien, chicos, muy bien, correcto. Ahí hemos apreciado
algunos aspectos, pues, del surgimiento de la cultura egipcia, ¿no? De la cultura egipcia como tal. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Excelente, chicos. Vamos a continuar. Si por ahí hay algún comentario, algún aporte, alguna duda, ya sería pues importante también escucharles a ustedes, ¿no? Ya es fundamental, chicos, ¿no? Sí, vuestra participación. Ya, ojo, lo pueden hacer directamente pues activando, levantando su mano y activando el audio o por intermedio del mensaje de la llamada, ya de forma pues aleatoria. Bien, correcto, correcto, chicos. Bien. Ahí estamos observando, ¿no? Sí, la ubicación territorial, la ubicación geográfica, ¿no? De la cultura egipcia. Ya ahí estamos observando, ¿no? Sí, esta cultura, ¿no? Que tuvo, pues, presencia ya en la antigüedad, ¿no? Bien. Por ahí observamos, ¿no? Que por la parte norte va a colindar, pues, con el mar Mediterráneo. Ya, el mar Mediterráneo. Correcto, ahora vamos a sacar nuestra plumita. Muy bien, el mar Mediterráneo nos indica, por acá está el mar Mediterráneo, chicos. Muy bien, en la parte norte, sí, conocido pues por los egipcios como el Gran Verde, ¿no? Ya que era la principal vía comercial con Grecia y Fenicia. Por ahí pues permitía ya poder navegar, poder comercializar con ya los griegos y los fenicios, ¿no? En ese tiempo, en ese momento, ¿no? Muy bien, ya excelente. Eso es por la parte norte. Ahora, chicos, por la parte sur, ¿no? Ya colindaba con el actual, sí, o con Libia, ya con Libia, ¿no? Sí, conocido también en la actualidad como el actual Sudán, ¿no? Ya, bien, por acá no se puede apreciar, correcto, pero correspondía en la parte, ¿no? Sur, ¿no? Ya, muy bien. Por acá más o menos, etcétera, ¿no? Muy bien, por ahí. ¿Ya? Correcto, estaba marcada, ¿no? Correcto. Muy bien, por acá nos dice Nubia o Nibia, dice, ¿no? Nubia, ajá, Nubia, chicos, ¿ya? Nubia. Muy bien, ¿sí? Estaba marcado en este caso, pues, ¿no? Ya por las cataratas del río Nilo. Acá también lo podemos observar, ¿no? Acá lo podemos observar, acá están las cataratas del río Nilo, ¿no? Por ahí. Muy bien, ajá. Por ahí estamos observando, ¿no? De defensa o de barrera, ¿no? De protección, ¿no? Sí, natural, ¿no? Contra tal vez alguna invasión que se pudiese desarrollar, ¿ya? Muy bien, correcto, chicos. ¿Qué más apreciamos por la parte oeste, ¿no? Con el desierto de Libia, ¿ya? Con el desierto de Libia, ¿no? Eso sí se está apreciando ahí. A ver, un momento, por acá, ¿no? El desierto de Libia. Muy bien. Ya eso, chicos, en este caso, pues, ¿no? Por la parte oeste. Ya por el este, con el Mar Rojo, ¿no? Con el Mar Rojo. Ya, con el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y el desierto arábico. Eso lo apreciamos acá, ¿no? Ya, el Mar Rojo, correcto, y el desierto arábico, ¿no? Ajá, son solo los límites, ¿no? Sí, los colindantes. ¿Ya? Sí, muy bien. Correcto. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces ahí vemos los límites, ¿no? Ya, o digamos así, por la cual pues colindaba, ¿no? Sí, la cultura egipcia, ¿ya? Sí, por uno y otro lado. Lo esencial que hay que tener en cuenta, pues, que se desarrolló, ¿no? A las riberas, ya en este caso, pues, del río Nilo, ¿no? Bañados, ¿no? Por el río Nilo. La mayoría de los pueblos, ¿no? Como Mesopotamia, por ejemplo, bañada por el río Tigres y Éufrates,
egipcio, ¿no? Por el río Nilo, etcétera, permitió pues el florecimiento de esta civilización, ¿no? Toda vez que eso permitió, chicos, desarrollar actividades pues agrícolas, actividades ganaderas, ¿no? Ya sin ellas no hubiese sido posible pues realizar dichas actividades y no hubiese sido posible la existencia de estos pueblos o estas civilizaciones en su momento, ¿ya? Fue importante, ¿no? Sí, las actividades, pues, para poder desempeñar que sean bañadas por ya estas manantiales, ¿no? Sí, sin ellas, pues prácticamente no hubiese existido ya ningún pueblo o civilización en su momento, ¿ya? Muy bien, correcto. Era un pueblo, ¿no? Básicamente, pues, dedicado, ¿no? A la agricultura, ¿no? Dedicado a la ganadería, ¿ya? Bien, y también muy relacionada con el aspecto místico, como estaba señalando, ¿no? Bien, correcto. Ahora vamos a conocer, chicos, las etapas o periodos históricos de la civilización egipcia, ¿no? ¿Ya? Correcto, vamos a conocer algunas de ellas, ya dentro de las etapas. Vamos a conocer, ¿no? Sí, por ejemplo, el periodo tinita, ¿no? O llamado también arcaico, ¿ya? Ahí vamos a apreciar, ¿no? Es un proceso de formación, ¿correcto? Ya, en la cual pues va a permitir la unificación del Alto y Bajo Egipto, ¿ya? Sí, bajo la figura pues del faraón, ¿no? Ya, Nemes o Nember, ¿no? Él va a permitir pues la unificación de estos dos, ¿sí? Una especie de provincias, ¿no? Tanto del Alto y el Bajo Egipto, ¿ya? Eso va a permitir, pues, ¿no? Hacer ya más fuerte, ¿no? Más cohesionado, ¿no? Ya la cultura egipcia en ese momento, ¿ya? Muy bien. Se va a desarrollar entre los años de 3100 hasta los años 2686 antes de Cristo, ¿ya? Correcto, antes de Cristo. Es el primer periodo, ¿no? El periodo también de unificación o de formación, ¿no? Bien. Después de ello, chicos, apreciamos, ¿no? El imperio, pues, antiguo, ¿ya? El imperio antiguo. 266, perdón, antes de Cristo, ¿ya? Antes de Cristo. Muy bien, correcto. En ese periodo, chicos, se van a dar las construcciones de esos grandes, ¿no? Ya, digamos, edificaciones. Esas tres pirámides de Egipto, ¿no? Ya que Keops y Miserino, ¿no? Se señala que en ellas, ¿no? Cada uno de esas, ¿no? De esas, digamos, colosales pirámides, dentro de ellas, pues, reposaba la figura de los faraones, ¿no? Ya dentro de sus sarcófagos, etcétera, pues reposaba, ¿no? Ya emperadores, perdón, los faraones, ¿no? Ya egipcios, ¿ya? Supuestamente, pues, ¿no? Condenados, perdón, ya, digamos así, destinados, ¿no? A poder realizar esas mismas actividades, ¿no? En el mundo de los muertos, ¿no? En el mundo de los muertos, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto. Esas grandes pirámides eran centralizadas, ¿no? Sí, ya en ellas, como estaba señalando, pues estaban focalizadas, ¿no? Sí, la figura de los faraones. A su vez también representaban, ¿no? La centralización del poder, ¿ya? La estabilidad política, ¿no? A su vez también visualizamos ahí algunos monumentos que se desarrollaron dentro de este periodo, ¿no? Por ejemplo, el monumento de Giza, señalado, ¿no? Esas grandes pirámides, ¿ya? Bien, correcto, chicos, excelente. Después de ello, estábamos apreciando, pues, el primer periodo intermedio, ¿no? El primer periodo intermedio, ¿ya? Muy bien, correcto. Ajá, el primer periodo intermedio. Desde los 2181 años hasta los 2000, ¿no? 55 años antes de Cristo, ¿no? Se va a producir algunas situaciones, ya algunos conflictos, ya que es común, ¿no? Ya en civilizaciones, ¿sí? Va a haber pues enfrentamientos entre comarcas, ya entre gobernadores locales, ya, etcétera.
¿sí? Que van a intentar, pues, desafiar, ¿no? A la monarquía central, ¿ya? Pero al final, ¿no? Ya aún no va a permitir, pues, la desintegración de ese imperio o de esa sociedad, ¿no? Después de eso, chicos, vemos también el Imperio Medio, 2055 años hasta los 1000, ¿no? 150 años antes de Cristo, ¿no? Ahí nuevamente se da la reunificación. Después de ese conflicto interno que se vivió, se va a dar pues un proceso de unificación, en la cual la capital, ¿no? Ya no va a ser Memphis, sino va a ser Tebas, ¿no? Tebas, ¿ya? En ese momento, pues hay un esplendor literario importante, una expansión comercial de igual manera, colonización a Nubia, ¿no? Como estábamos mirando, grandes obras, ¿no? Hidráulicas, etcétera. ¿Ya? Muy bien. En ese tiempo, en ese momento, chicos, ¿no? Va a permitir, pues, por ejemplo, llevar, ¿no? Mucho conocimiento, ¿ya? O los griegos van a venir, pues, a Egipto, ¿no? Para recibir y recoger mucha de la información que ellas, pues, van a sintetizar, ¿no? Por ejemplo, de matemática, ¿no? Se señala que Pitágoras había viajado y se había ubicado pues en una de las pirámides y en relación a las pirámides pues realizó ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ajá, correcto. No, hay más periodos todavía ahí, ¿ya? Sí, solamente estamos señalando ya hasta ahí algunas de ellas, ¿no? Ya, muy bien. Correcto. Y también, por ejemplo, ¿no? Tales de Mileto, ya llegando pues sí al conocimiento que tenían los egipcios, ¿no? Va a realizar el primer avistamiento, ¿no? El primer sí, eclipse, ¿no? Del sol, de la luna, básicamente, ¿no? En su momento. ¿Ya? Entonces, mucha de la información que se tiene, ¿no? Por parte de los griegos, que es considerada pues como la cuna de la civilización occidental, va a ser recogida del mundo de los egipcios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En relación pues a la teoría de la transmigración de las almas que señalaba Platón, ¿no? Ya va a ser recogida también de ese mundo místico que tenían pues los egipcios, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? De la figura de la perfección, ¿no? ¿Sí? El topos Uranus, ¿no? Ya el mundo de las ideas y el mundo real, etcétera, van a ser recogidas, ¿no? Y desarrolladas de ese contexto. ¿Ya? Muy bien. Después de esas, chicos, ya vemos ya otros periodos, ¿sí? Ya, digamos así, ¿no? Con cierta ya influencia, ¿no es cierto? Ya con otras culturas, etcétera, pero aún manteniendo, ¿no? La presencia, ¿sí? De su esencia como tal, ¿no? ¿Sí? La esencia como tal de los egipcios. Y ahí vemos el segundo periodo intermedio, ¿no? Ya es 1650 hasta los 1550 antes de Cristo nuevamente, ¿no? Ahí se va a dar pues la invasión de los Ixos, ¿no? Ya pueblos semitas, ¿no? Sí, igual que los hebreos, igual que en este caso, pues, ¿no? Ya los marianitas, ¿no? Etcétera, ya van a ser pueblos, pues, semitas, ¿no? Con ellos se va a dar la introducción del caballo, por ejemplo, ¿no? Ya en muchos de los videos, ¿no? Si ustedes han podido por ahí visualizar, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Ya está presente esta figura de los caballos, de los carruajes, ¿no? Van a ser introducidas, ¿no? Con la llegada de los Ixos en ese momento, ¿no? Muy bien. Después de esos chicos viene también el Imperio Nuevo, ya el Imperio Nuevo, conocido así desde los años de 1550 hasta los 1669, ¿no? Ya es la época supuestamente de mayor valor, ¿no? De mayor pues expansión territorial, ¿ya? Es de grandes glorias militares, ¿no? Ahí tenemos a su máximo representante, ¿no? La figura ¿no? De Ramsés II, ¿no? Ya, Tutankamón, ¿no? Etcétera. Ramsés II, ustedes recordarán, ¿no? Ya que van a, digamos así, permitir, pues, el éxodo, ¿no? De la figura de Moisés, ¿no? Ya, ese pueblo, pues, ya que estaba ahí ya, en condición de esclavo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Cada pueblo, ¿no? Tiene pues ya héroes importantes. En ese momento, pues es Ramsés II, los griegos, perdón, los romanos tendrán pues a la figura de Octavio o Julio César, ¿no? Ya.
el imperio de los incas tendrán la figura de, ¿no? En este caso, pues, ya de Pachacútec, ¿no? Etcétera, ¿no? Son, pues, digamos, reyes o emperadores o gobernantes importantes, ¿no? Ya dentro de uno u otro periodo, ¿no? Con Ramsés II, pues, ya desarrollo exponencial, expansión territorial en su momento, ¿no? En su momento. Bien, después de esta, chicos, va a entrar en un periodo ya, pues, ¿no? De repliegue, ¿no? Ya de, digamos así, ya de debilidad, ¿no? Etcétera. Ahí vemos el tercer periodo intermedio o época tardía, ¿no? Ya 1169 hasta los 332 años antes de Cristo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahí vemos la decadencia progresiva, ¿no? Sí, va a ser dominados por algunos pueblos extranjeros como los libios, ya, correcto, sí, como los persas, ¿no? Etcétera. Ya van a estar pues ingresando y eso va a permitir pues de forma progresiva, ¿no? Que se pueda estar debilitando, ¿no? Esa civilización, ¿ya? Bien, de ahí vemos, chicos, el periodo también helénico y romano, ¿no? Ya ahí vemos el periodo, ¿no? Ya con cada uno de ellos. Ahí vemos la conquista de Alejandro Magno, ¿no? En este caso, pues va a dar la fundación de la última dinastía, ¿no? Ya en este caso, pues de Ptolomeo, etcétera, ¿no? Y la última faraona, ¿no? Va a ser, pues, Cleopatra, ¿no? Cleopatra. Ya hasta ser convertida simplemente pues en una provincia romana y en ese momento ya desaparecerá pues no la civilización o la cultura egipcia como tal, ¿no? Bien, ahí vemos las principales causas, ¿no? Y principales, digamos, factores para la desintegración, ¿no? Y digamos la destrucción del imperio, ¿no? Egipcio o de la cultura egipcia, ¿no? No imperio, sino de la cultura egipcia como tal. Lo principal, ¿no? Como siempre, chicos, son los factores internos, ¿no? Ya el factor interno ha sido pues, preponderante en todas las civilizaciones poderosas en su momento, ¿no? Ya esto pasó pues con los griegos, pasó con los romanos, ¿no? Etcétera, y también lo mismo sucederá pues con los egipcios, ¿no? Ya el factor interno va a ser pues un aspecto importante. Ya por ahí vemos, ¿no? Sí, la debilidad del poder central, ¿no? Y la descentralización nos indica, ¿no? Muchos monarcas y gobiernos provinciales pues ya van a, digamos, a ver, va a haber disputas internas por el cargo, ¿no? Va a haber disputas internas por el cargo. Ya no va a haber pues una sujeción, ¿no? A la figura del faraón, va a haber disputas, rebeliones, revueltas, ¿no? Y eso conllevará pues de forma paulatina a una desintegración, ¿no? Ya de esta cultura. Crisis económica de igual manera, ¿no? Sí, ya va a generar también este proceso, ¿no? Muchos gastos excesivos en la construcción de los templos, ¿no? Gastos en algunos cultos funerarios, ¿no? Etcétera. Corrupción, ¿no? Robo, ya saqueo, ¿no? Etcétera. Va a terminar pues también con agotar los recursos que podían tener en su momento, ¿no? Cambios climáticos y ambientales, de igual manera, eso están señaladas pues en las llamadas 7 plagas, ¿no? Ya, y eso están señaladas también en la Biblia, ¿no? Ya van a ser pues cambios climáticos, ambientales que van a causar, ¿no? Ya una serie de crisis, ¿no? Ya, y la baja producción, etcétera, ¿no? Generará pues, ¿no? Un factor también importante para la desintegración paulatina de la cultura egipcia, ¿no? Después de ellas también, chicos, vemos también, ¿no? La invasión, ¿no? De pueblos extranjeros, la invasión de los hicsos en un primer momento, después de los libios, de los asirios, de los persas, de los macedonios también, ¿no? De los romanos, de los árabes, buenos días ya finales, ¿no? De ese proceso, ¿no? Conflictos religiosos, de igual manera, ¿no? Van a presentarse pues algunos conflictos en relación a sus dioses o a los cultos que debiesen de tener, de igual manera pues va a permitir la desintegración, ¿no? Problemas demográficos, ¿no? Aumento de la población, escasez de recursos, va a ser también otro factor, ¿no?
¿ya? Y enfermedades, que esto está relacionado también con los cambios climáticos y ambientales, también va a permitir, pues, sí, ¿no? Ya de forma paulatina, la desintegración de esta cultura. Entonces, fueron varios factores, chicos, ¿no? Varios aspectos que permitieron de forma, pues, paulatina, no es que fue de noche a la mañana, ¿no? Ya que la cultura egipcia poco a poco se pueda debilitar, pues, como tal, ¿no? ¿Ya? Un aspecto importante, reitero, es el aspecto, pues, interno, ¿no? El aspecto interno, o sea, las luchas internas, las pugnas internas, fue el factor decisivo, ¿no? Ya en ese momento. Bien, correcto. Ahora vamos a conocer, chicos, un poco en relación, pues, a la organización política, social y religiosa, ¿no? Hasta ahí, ¿algún comentario? ¿No? Bueno, la que siempre ha estado ahí pendiente ha sido Gladys, ¿no? Muy bien, gracias, hija, es importante, ¿no? Vuestras dudas, ¿no? Vuestros comentarios, ¿sí? Eso es esencial, ¿no? Bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Alguien que desea, pues, indicar algo, aportar algo, tal vez preguntar algo, ¿no? Etcétera. Es fundamental, ¿no? Es esencial, ¿no? Por así señalarlo. ¿Ya? Bien. ¿Alguien? ¿Alguien más? Correcto, entonces continuamos, chicos. Continuamos. Bien. Vemos ahí la organización, pues, ya política, ¿no? Ya vemos la jerarquía, pues, ¿no? Política, ya que se tenía en esa época, ¿no? Vemos a los faraones en la cúspide, ¿no? De gobierno estaban, pues, los faraones, ¿no? El faraón. Luego está el visir, que es una especie, pues, ¿no? Ya de primer ministro por cada comarca, por cada región, ¿no? Por así decirlo. Luego están los escribas, luego están, pues, las monarcas, ¿no? Bien. En primer orden, ahí estamos visualizando, chicos, al faraón, ¿no? Ya, el faraón era considerado, perdón, como el hijo del dios Sol, del dios Ra, ¿no? Ya, tenía, pues, por así decirlo, una condición casi divina, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Él tenía, pues, facultades ya importantes, era un régimen, ¿no? Monárquico, es decir, ¿no? Se heredaba de generación en generación su cargo, ¿no? Yo, faraón, fallecía y heredaba, pues, al primogénito, es decir, al hijo mayor, ¿no? Ya para que tenga esa condición de faraón, ¿ya? De faraón. Bien. Ya era considerado, pues, como el dios viviente, ¿no? El dios Horus, ¿no? Nos indica. Bien, ¿qué más, chicos? Ya vemos ahí también, ¿no? Al visir, ¿no? Era el primer ministro. Supervisaba, pues, dice, ¿no? La administración. Ya a su vez también veía por la cuestión de justicia y la recaudación de impuestos, ¿no? Ya estaba en cada comarca, en cada región, ¿no? En cada nomos, ya viendo pues de cómo se estaba administrando, ¿no? Si había algún pendiente, ¿no? Si se presentaba alguna situación, ya él veía la forma para poder corregir, ¿no? Ya la figura del visir. Muy bien, correcto. Ajá, profesor, los faraones siempre se ponía en los pirámides cuando fallecían, nos indica Gladys. Claro, ¿no? No solamente están esas tres, ¿no? Pirámides, Keops, Kefren y Miserino, hay distintas otras, ¿no? Pirámides que están ahí, ¿no? Ya, hay más pequeñas, ¿no? Las más monumentales son estas tres más, digamos, colosales en tamaño, ¿no? Pero cada faraón que, digamos, perecía, fallecía, ¿no? Ya era pues enterrado, ya en base a eso era momificado, ¿no? Mediante técnicas y conocimientos que ellos tenían, ¿no? Y se les enterraba, ¿no? Ya para que aún puedan mantenerse, ¿no? Ya y puedan pues seguir gobernando en el otro mundo, ¿no? En el mundo de los muertos. Ya se les enterraba, ¿no? Con todas sus indumentarias, ¿sí? Muchas veces también se señalaba que se enterraban con sus esclavos, etcétera, ¿no? Ya, bueno, situaciones que se presentaban, ¿no?
Bien, correcto. Ujú. Ya con todas sus riquezas, ¿no? Con todo su poderío, etcétera, ¿no? Si ustedes por ahí han visto, por ejemplo, ¿no? A Tutankamón, ¿no? Ya, y por ahí hay pues una historia que se teje, ¿no? Todos aquellos, ¿no? Que habían intentado descubrir, ¿no? Ya habían perecido, ¿no? Había pues una especie de maldición, ¿no? Ya que había perseguido a todos aquellos que habían osado, ¿no? Digamos así, ya, ¿no? Invadir ese territorio, ¿no? Ya, sí, habían fallecido, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pero bueno, situaciones que se tejen y se señalan, chicos. Bien, ¿qué más visualizamos ahí? También estamos observando, ¿no? A los escribas. Los escribas, chicos, eran una especie de funcionarios. Ellos anotaban, pues, ¿no? Ahí lo que pasaba. Muy bien, en los pergaminos, ¿no? Anotaban muy bien cuánto es de población, cuánto es nuestra producción, ¿no? Ya qué leyes se han implementado, etcétera, ¿no? Ellos se encargaban de registrar, pues, todo ello, ¿no? La producción agrícola, nos dicen ahí, la cantidad de población, las leyes que se están legislando, ¿no? Etcétera. Ya ellos se encargaban de redactar. ¿Ya? Y bajo, claro, la dirección del faraón, bajo la dirección del visir, ¿no? Bien. Después de ellos, chicos, vemos a los monarcas, ¿no? Los monarcas, que eran gobernantes de las provincias, o llamados también no, ¿no? Ellos respondían directamente, pues, al faraón, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes por ahí han tenido la ocasión seguramente de leer, ¿no? Un poco la Biblia, ahí está la figura de José, ¿no? José es cuando llega, ¿no? A Egipcio, predice, ¿no? Ya el futuro del faraón y en recompensa, pues le da ya un gnomo, una monarca, perdón, una monarca, ¿no? Para poder administrar, ¿no? Ya. Por ahí todos están felices, ¿no? Ya, correcto. Sí, y posteriormente a ella ya pasan a situación de esclavos, ¿no? Sí, muy bien. Ya, de ahí viene pues el gran éxodo, ¿no? Buscando pues Dios le había prometido, ¿no? Le había otorgado la tierra prometida, etcétera, ¿no? Y se va a producir ese llamado éxodo, ¿no? En su momento. Muy bien, correcto, muy bien, Nelly, excelente. Ahora visualizamos la organización social. Anteriormente habíamos visto la organización política, ahora vemos la organización social. En la cúspide está el faraón y su familia. Ellos pues pertenecen a la realeza. Después está, ¿no? Los soldados, los profesionales, etcétera, los escribas, los que se cargan pues de la cuestión administrativa, ¿no? Etcétera, ¿ya? Después de ellos están los artesanos, los comerciantes, ¿no? ¿Ya? Y por último, en la parte, ¿no? Inferior, por así decirlo, ¿no? Están pues los campesinos, ¿ya? Los esclavos, los prisioneros de guerra, etcétera, ¿no? Uh-huh. Gladys nos indica, profesor, los escribas también son responsables de administrar el Estado. No, ellos solamente se encargaban de escribir, ¿no? De anotar las situaciones, ¿no? Que podían acontecer, ¿ya? La cantidad de población, ¿no? Sí, la cantidad de producción, ¿no? Etcétera. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ajá, las monarcas, profesor, ahora se pueden llamar ministros. Se puede, más que ello, se puede llamar pues como gobiernos regionales, ¿no? ¿Ya? Sí, algo así, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, excelente, excelente. Ahí vemos la organización religiosa, ya vemos ahí pues la adoración, ¿no? A muchos de sus dioses, ¿no? Ya son antropomorfos, tienen figura y forma humana, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí vemos al dios Ra, dios Sol, ¿no? Osiris, el dios de la resurrección y dios del inframundo, de igual manera. Isis, el dios de la maternidad y la magia, ¿no? Anubis, el que nos guía y sopesa, pues, ¿no? Si nuestras acciones son positivas o son negativas, ¿no? Anubis, en relación a ello, decide si vas al infierno, ¿no? O vas digamos, al paraíso, ¿no? ¿Ya? Pero más que ellos te indicaban, ¿no? Se señalaba pues que la especie humana tenía que pasar por varios estadios para encontrar la divinidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Mucha culto hacia los muertos, ¿no? Ya ahí hay una situación, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Ya? Que pues, no preparaban pues la momificación, ¿no? Para que el cuerpo como tal no se pueda desintegrar y pueda permanecer y pueda estar presente también en el mundo de los muertos, ¿no? Ya, muy bien.
etcétera, ¿no? Muy bien, chicos, el tiempo nos está ganando, correcto. Ya ahí vemos algunos aportes culturales, por ejemplo, ¿no? Los jeroglíficos, aportes de matemática, muchos de ellos, ¿no? Están en relación, pues, ¿no? A estos, ¿ya? Sí, a las matemáticas, la medición geométrica, ¿no? Los astros en astronomía, ¿no? Etcétera, van a estar muy, muy presentes ya en relación a todo ello. ¿Ya, chicos? Bien, excelente. Ya, bueno, el tiempo nos ha ganado. Ya, agradecerles a ustedes, ya, por sus preguntas, por sus dudas, sí, también por sus comentarios. ¿Ya, chicos? Sí, muy bien. Entonces, nos estaremos encontrando, Dios mediante, si así lo permitiera, chicos, en la siguiente sesión. Un saludo a cada uno de ustedes, bendiciones, hasta la siguiente.